días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Hoy es 12 de abril del 2024. Es el tercer y último encuentro tecnoformativo en lo que respecta al trimestre 2024-1 y de la unidad curricular Derecho Penal 2. Vamos a concluir el programa académico con los delitos contra la cosa pública. Es muy importante destacar que los delitos contra la cosa pública, si bien es cierto, se encuentran previstos en la norma sustantiva penal venezolana por excelencia. Esto es el Código Penal, que tiene una vigencia del año 2005, o sea, el vigente. También se encuentran previstos en la ley contra la corrupción. Entonces, no se les haga extraño que en el momento que un funcionario cometa un hecho delictivo, no se le aplique el Código Penal, sino se vaya directamente a la ley especial, ley contra la corrupción. Sin embargo, pues el programa académico me hace referencia a que debo explicar los contenidos en el Código Penal, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Los delitos contra la cosa pública en el Código Penal pues están desde el artículo 194 y el 194 específicamente habla del peculado. El peculado indica este artículo que todo funcionario público que sustrajere dinero u otros objetos muebles de cuya recaudación, custodia o administración esté encargado en virtud de sus funciones, será castigado con presidio de 3 a 10 años. Si el perjuicio no es grave o si fuera enteramente reparado antes de ser sometido a juicio, el culpado se le impondrá prisión de 3 a 21 meses. Este es el delito de peculado. El sujeto activo siempre es un sujeto activo calificado porque pues para cometer este hecho delictivo tiene que ser necesariamente funcionario público, ¿ok? El sujeto pasivo pues lógicamente también tiene esa cualidad de calificado porque bueno, forma parte del Estado. El bien jurídico protegido son objetos de carácter patrimonial en este caso, ¿no? Y bueno, el verbo rector siempre va a esa sustracción, una sustracción con intención, pero lógicamente pues son delitos que tienen un sujeto activo y pasivo en la mayoría de los casos calificado. Dijimos que está en el artículo 195 y que la conclusión es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. Esto lo hacen pues lógicamente de manera secreta o ilegal, engañando a otros, pues como una competencia desleal, ¿no? Em, Igualmente, pues, o sea, la colusión en sí indica ese aspecto. Por eso, o sea, concusión y colusión, pues, forman parte de ese tipo penal que va dirigido a la cosa pública, porque siempre, pues, hay como un engaño. Pero la colusión, efectivamente, colusión es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. Esto lo hacen, pues, de manera secreta o ilegal, engañando a otros, que va muy relacionado pues con la concusión. Efectivamente, pues ese funcionario abusa de sus funciones, constriña a alguna persona que se dé o prometa él mismo a un tercero alguna suma de dinero, ganancia, una forma de obtener algún tipo de beneficio. Hay un engaño pues allí. Igualmente, pues tenemos la corrupción propiamente de los funcionarios establecida en el artículo 197, que me indica que todo funcionario que por propia o ajena cuenta reciba por algún acto de sus funciones en dinero en otra casa alguna retribución que no se le deba o cuya promesa acepta, será castigado con prisión de 1 a 2 meses. Igualmente, pues, otro tipo penal con relación a los delitos contra la cosa pública se encuentra contenido en el artículo 198 y pues su forma de materializarse es cuando un funcionario público que por retardar o omitir algún acto de sus funciones o por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas imponen, reciban o se hagan prometer dinero u otra utilidad, bien por sí o por medio de otra persona, será castigado con prisión de 3 a 5 años. El presidio será de 4 a 8 años si el acto cometido ha tenido por efecto conferir efectos públicos, empleos públicos, perdón, subsidios, pensiones o honores o hacer que se convengan contratos que esté interesada la administración a que pertenece el funcionario, favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en un juicio civil o al culpado en un proceso penal.
Eso forma parte de lo que les indicaba de la colusión. Si del acto pues ha resultado una sentencia condenatoria restrictiva de la libertad individual que excede de 6 meses, el presidio será de 3 a 10 años. También va muy relacionado con los delitos de prevaricación, que es un delito que consiste en que la autoridad dicte una resolución arbitraria o injusta. O sea, todos esos términos, prevaricación, peculado, colusión, concusión, pues van muy dirigidos o van muy relacionados con los delitos contra la cosa pública. ¿Ok? Esos están contenidos, bueno, como indiqué, desde el 194 en adelante, específicamente del peculado que inicia en el 194. Luego nos encontramos con los abusos de autoridad de las infracciones de los deberes de los funcionarios públicos en el artículo 203, que también pues son delitos donde el sujeto activo pues siempre va a ser un funcionario, tiene una cualidad o una característica definida, ¿no? Y me indica el 203 que todo funcionario público que abusando de sus funciones ordene o ejecute en daño de alguna persona cualquier acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley será castigado con prisión de 15 días a un año y si obra por interés privado la pena se aumentará de una sexta parte. Con la misma pena se castigará al funcionario público que en ejercicio de sus funciones excite a alguna persona a desobedecer las leyes o las medidas tomadas por la autoridad. Igualmente, pues todo funcionario público que por sí mismo o por interpuesta persona o por actos simulados se procure alguna utilidad personal en cualquiera de los actos de la administración pública en que ejerce sus funciones será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Por otra parte, vemos que en el capítulo 5 también aparecen o se están establecidos los delitos contra los abusos de los ministros de culto en el ejercicio de sus funciones. Uno de ellos es el contemplado en el artículo 209, que me indica que el ministro de cualquier culto que en el ejercicio de sus funciones trate con desprecio o o con público desprecio en las instituciones, las leyes de la República o los actos de la autoridad se quedará castigado con arresto de 1 a 6 meses. Pues también tiene una cualidad específica que pues es un ministro, ¿no? De cualquier culto. Igualmente pues están las formas en que se puede proceder y bueno, las penas, ¿no? En que podría imponerse en el caso de que se verifique pues la comisión de hecho, ese hecho delictivo. Por otra parte, determinamos en el capítulo 6 los delitos de la usurpación de funciones, títulos y honores. Entre ellos está el previsto en el artículo 213, cuando me indica que cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares, será castigado con prisión de 2 a 6 meses y en la misma pena incurrirá todo funcionario público que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de haberse eliminado del cargo. Podrá disponerse que a costa del condenado se publique la sentencia en extracto en algún periódico del lugar que indicará el juez. Igualmente, pues, independientemente que me indique que cualquiera tiene que ser un funcionario, porque me dice cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles, aún habiéndose apartado del cargo. O sea, hay características especiales en la comisión de este hecho delictivo. También hay unos delitos muy específicos y que se dan por lo general, como la violencia, resistencia a la autoridad, que están contemplados desde el artículo 215 y me indica el 215 propiamente que el que amenaza a un funcionario público o a uno de sus parientes cercanos con el fin de intimidarlo para hacer o dejar de hacer algo propio de sus funciones será castigado con prisión de 1 a 3 años. Si el hecho se ejecuta con violencia, pues la pena será de 2 a 4 años. Inclusive cuando en los hechos descritos en la parte anterior fueran ejecutados en perjuicio de un alto funcionario, igualmente pues la pena será de 2 a 5 años. O sea, varía por la forma de comisión y a quién va dirigida, en todo caso, la comisión de hecho, de ese hecho delictivo.
Igualmente es importante destacar que en el artículo 216 me habla del que use la violencia o amenaza para impedir o perturbar las reuniones o funcionamiento de los cuerpos legítimamente constituidos, judiciales, políticos, electorales o administrativos o de sus representantes, otra autoridad o institutos públicos o para influir en sus deliberaciones será castigado con las penas establecidas en el artículo precedente. ¿Ok? Entonces, es muy importante, y como siempre les he indicado a ustedes, que se destaque y se puntualice el caso en concreto, que de ese caso en concreto, pues podamos extraer y describir quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, el verbo rector, el bien jurídico protegido y pues individualizar inclusive comportamientos. En el momento de que una persona o varias personas cometan un hecho delictivo, también es muy importante individualizar la conducta de cada uno de ellos para verificar inclusive los grados de responsabilidad, autoría, facilitador, cooperador y demás. ¿Ok? En el artículo 219, pues está muy relacionado con el 18, cuando hay resistencia a la autoridad o cuando hay un uso de violencia, ¿no? Dice el 218 que cualquiera que use la violencia o amenaza para hacer oposición a algún funcionario público en el cumplimiento de sus deberes oficiales a los individuos que hubieran llamado para apoyarlo, será castigado con prisión de 1 mes a 2 años. La prisión será, en este caso, porque también me especifica diferentes formas de actuación, si el hecho se hubiese cometido con armas blancas o de fuego, si el hecho se hubiese cometido con armas de cualquier especie en reunión de 5 o más personas, en reunión de más de 10 personas sin armas y en virtud de algún plan concertado de 1 a 5 años, si el hecho tenía por objeto impedir la captura de su autor o de alguno de los parientes cercanos de éste, la pena de prisión pues será de 1 a 10 meses o de confinamiento en que no baje de 3 meses. Igualmente, si la resistencia se hubiera hecho sin armas blancas o de fuego o agentes de policía, tan solo eludiendo pues un arresto que los propios agentes trataran de realizar por simples faltas que hubiera incurrido el reo, pues la pena será solamente de 1 a 6 meses de arresto. Por eso, vuelvo y reitero, es muy importante individualizar comportamientos y estudiar el caso en particular. Con esto, pues, los abusos de la autoridad, pues, quedan ya cubiertos en lo que se refiere a los delitos, inclusive de resistencia a la autoridad. Y luego nos encontramos con el capítulo 8, que habla de los ultrajes y otros delitos para las personas investidas de autoridad pública. Ejemplo, el artículo 222 me indica que el de palabra u obra ofendiera de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de la Asamblea Nacional o de algún funcionario público será castigado del modo que se sigue. Si el hecho ha tenido, pues, lugar en presencia y con motivo de sus funciones. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, la prisión será de 1 a 3 meses. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro de la Asamblea Nacional o de algún funcionario público, con prisión de 1 mes a 1 año, según la categoría de dichas personas. Cuando habla de según la categoría, por igualmente atendiendo pues a esas particularidades propias del ser y que no todas las personas pues son iguales o tienen la misma investidura y pues lógicamente, o sea, hay que adaptar el caso en concreto y aplicar la norma que es. Luego del capítulo noveno, pues está la alteración de sellos y sustracciones cometidas por depósitos públicos, que yo los invito a que ustedes pues profundicen en estos tipos penales, porque pues no están establecidos en el programa académico, sin embargo, pues ustedes deben pues leerlos y no olvidarse de que existen leyes especiales penales donde también adecúan hechos a tipos penales en virtud de la misma realidad social, de la misma realidad o de la misma evolución de la sociedad. A medida que avanza la sociedad, pues lamentándolo mucho, pues también avanza la criminalidad y es necesario incorporar esos nuevos tipos penales en leyes especiales penales, como pues en este caso Venezuela las tiene. En el caso de los delitos contra la cosa pública está la ley contra la corrupción. Y bueno, los delitos contra la administración de justicia, el capítulo 1 que inicia en el artículo 238, cuando me indica que todo individuo que llamado por la autoridad judicial en calidad de testigo, experto, médico, cirujano o intérprete se excuse de comparecer sin motivo justificado, será castigado con prisión de 15 días a 3 meses. El que habiendo comparecido rehúse sin razón legal
sus deposiciones, el cumplimiento de oficio que haya motivado su situación, incurrirá en la misma pena. Además de la prisión, se impondrá el culpable la inhabilitación en el ejercicio de su profesión o arte por un tiempo igual de la prisión terminada esta. Las penas establecidas en este artículo no se aplicarán sino en los casos en que disposiciones especiales no establezcan pues otra cosa. En cuanto pues a la simulación de hechos punibles, también pues está contemplado en el artículo 239 y me indica que cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o algún funcionario de instrucción un hecho punible, supuesto o imaginario, será castigado con prisión de 1 a 15 meses. Al que simule los indicios de un hecho punible de modo que dé lugar a un principio de instrucción, se le impondrá la misma pena. El que ante la autoridad judicial declare falsamente que ha cometido o ayudado a cometer algún hecho punible de modo que dé lugar a un principio de instrucción, a menos que su declaración pues sea con el objeto de salvar a algún pariente cercano, un amigo íntimo, un bienhechor, incurrirá en la propia, igualmente en la propia pena. Son simulaciones de hechos punibles y pues también va a depender del caso en concreto. Está la calumnia en el artículo 240 que me indica que el que a sabiendas que un individuo es inocente, lo denunciare o acusare ante la autoridad judicial o ante un funcionario público que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella atribuyéndole un hecho punible o simulando las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en la pena de 6 a 30 meses de prisión. El culpable será castigado pues también de prisión por tiempo de 18 meses a 5 años en los casos en que el delito imputado merece pues una pena corporal que excede 30 meses o cuando la inculpación mentirosa ha causado la condenación a pena corporal de menor duración. ¿Ok? Por otro lado, pues el Código Penal también establece el falso testimonio en el artículo 242, que me indica que el que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo cierto o calle total o parcialmente lo que sepa en relación a los hechos sobre los cuales interrogado, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. Si el falso testimonio se ha dado contra algún indiciado por un delito en el curso de un juicio criminal, la prisión será de 6 meses a 30 meses y si concurren esas dos circunstancias será de 18 meses a 3 años. Si el falso testimonio ha sido la causa de una sentencia condenatoria, a pena de presidio, la prisión será de 3 a 5 años. Si el testimonio se hubiera dado sin juramento, la pena se reducirá de una sexta a una tercera parte. Esto también puede pasar, que son los llamados delitos en audiencia, cuando se dan en un juicio a algún testigo que pretenda cambiar su declaración, la que aportó en un primer momento, y que en juicio pues cambie totalmente la versión, o sea, puede darse falso testimonio, hay delitos de audiencia, puede quedar detenido inclusive en la misma sala por flagrancia. Claro, se llamaría al fiscal de guardia, al fiscal de flagrancia, para pues que haga el procedimiento. Pero es un delito en audiencia por falso testimonio, donde se indica que efectivamente pues está cambiando su versión de los hechos y pues eso constituye un delito, ¿no? Em, También, pues, bueno, está la prevaricación en el capítulo 5, que es lo que indicaba anteriormente, que la prevaricación, se me pega la lengua, perdón. La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad dicta una resolución arbitraria o injusta. Contemplada para nosotros en el artículo 250, me indica que el mandatario, abogado, procurador o consejero o director que perjudique por colusión, ya dijimos que es colusión, un acuerdo entre dos partes, con la parte contraria o por medio fraudulento, la causa que se le haya confiado, que en una misma causa sirva al propio tiempo a partes de intereses opuestos, será castigado con prisión de 45 días a 15 meses y suspensión del ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la condena. Cualquiera de los individuos arriba indicados, que después de haber defendido a una de las partes sin el consentimiento de ella, tome a su cargo la defensa de la parte contraria, pues será castigado con prisión de 1 a 3 meses. ¿Ok? Una parte de esos delitos donde hay pues un engaño, sí, una forma pues fraudulenta de, de que obtenga una decisión pues favorable sobre ese determinado punto, ¿no?
También nos encontramos con el delito de encubrimiento en el artículo 254. Me indica que serán castigados con prisión de unos 5 años los que después de cometido un delito penado con presidio o prisión sin concierto anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores efectos, ayuden, sin embargo, a asegurar su provecho, a eludir las averiguaciones de la autoridad o a que los reos se sustraigan de la persecución de esto al cumplimiento de la condena y a los que de cualquier modo destruyan o alteren las huellas o indicios de un delito que merece, pues, antes esas penas que ya indiqué. También, pues, establece el Código Penal el delito de fuga de detenidos y de quebrantamiento de condena cuando me indica que cualquiera que hallándose detenido se fugare del establecimiento en que se encuentra haciendo uso de medios violentos contra las personas o las cosas será castigado con prisión de 45 días a 9 meses. De ahí en adelante, del artículo 258, pues más o menos me establece con las formas de quebrantamiento de condena, las multas que dé lugar, si se da por multas o por penas, pues corporales. Y la prohibición de hacerse justicia por sí mismo en el artículo 270, cuando el que con objeto solo de hacerse un pretendido derecho se haga justicia por sí mismo haciendo uso de la violencia sobre las cosas cuando podía haber ocurrido a la autoridad, será castigado con multa de 250 unidades tributarias a 2.000 unidades tributarias. Eso pues va a depender, o sea, para eso existen las autoridades, los órganos de seguridad del Estado, que pues donde se debe recurrir, se debe denunciar pues, para que se active el procedimiento a que dé lugar y no hacerse justicia por sí mismo. Posteriormente vemos también los delitos contra el orden público, entre ellos pues el porte de armas, pues también tenemos una ley de porte de armas del artículo 272 en adelante. Aquí está pues como los tipos generales, los básicos. La instigación a delinquir en el artículo 283, el agavillamiento en el 286, que sucede cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada pues solo por el hecho de la asociación con prisión de 2 a 5 años y volvemos a indicar lo de la individualización de comportamientos o individualización de acciones, ¿ok? Con esto, pues bueno, ya concluimos. Luego en el título 6 pues están los delitos contra la fe pública, entre ellos la falsificación o monedas o títulos de crédito público, que bueno, yo los invito a que ustedes lo revisen, que son delitos pues que se pueden dar, que se dan, pero pues muy mínimamente, ¿no? La mayoría de los delitos que se pueden generar son delitos contra las personas, contra la propiedad, entre ellas, bueno, los robos, los hurtos, homicidios, violaciones, abusos sexuales, los delitos por droga. Bueno, esos son como se ha advertido estadísticamente hablando que son los que más operan, los que las personas, pues, lamentándolo mucho, cometen más. Con esto, pues, ya concluimos el programa. Me queda, pues, es felicitarlos por sus deseos de superación académica, por trascender los límites de inclusive de espacio y bueno, por poder estar y compartir estos espacios formativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación en Posgrado. Los invito a que pues ustedes profundicen toda esta norma sustantiva penal, el Código Penal venezolano, a que de forma autodidacta pues sigan obteniendo esos conocimientos y que ante cualquier duda pues puedan comunicarse conmigo, saben cómo hacerlo a través del aula virtual o a través de mi abonado telefónico, que estoy dispuesta pues a seguir socializando el conocimiento y aprender. No solamente que ustedes puedan aprender lo poco que yo sé, sino también que yo pueda aprender de ustedes. Nos vemos en próximas oportunidades, en próximos trimestres, si así pues Dios lo permite. Y bueno, un abrazo gigante. Cuídense. Hasta luego.